Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias. Silvia, vos sos la única que te conectaste, estamos esperando que Griselda y Marcela se conecten. Silvia, ¿estás ahí? Estoy ahí. Estoy acá. ¿Qué tal? Bueno, mientras esperamos a las chicas podemos hablar mal de ellas, total no nos van a escuchar y nadie les va a decir que estamos hablando mal de ellas. Ahí está, Jorge, se nos acaba de hablar mal. Ahí está. No tenemos la oportunidad, Jorge, no tenemos la oportunidad. Perdón, no, lo que sucede es que yo cometo lo que tengo que sacar el celular, mandarles el Zoom a ustedes que me manda el operador y de ahí dejar de transmitir por Instagram, grabarlo y volver ahí. Esto lo venimos intentando hace más de un mes y hoy creo que nos está saliendo bien por primera vez. Es todo cuestión de aprendizaje. Estamos luchando por los numeritos. Claro, como lo que nos... ¿Perdón? Si eran O mayúscula o cero. Sí, el tema fundamental es que, bueno, como veníamos charlando sobre la pandemia, la salud mental, estamos aprendiendo a esta nueva situación. Vos hoy dijiste, Griselda, la segunda ola. Yo creo que tenemos que empezar a tomar calor. ¿Por qué? Porque Europa está viviendo la tercera ola, es decir... Gran Bretaña, que pensaba abrir todo a partir del lunes, se choca con nuevas variedades. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros y sobre todo el mundo entero es de que los virus evidentemente son muchos más plásticos, y cuando uno habla de plasticidad, lo que decías hoy, que decía Marcela, la adaptación, es decir, el virus se va adaptando y va buscando su nicho. ¿Qué quiero decir con eso? Recuerden, los primeros afectados eran los mayores de 60, 70 años, las personas con factores de riesgo. O casualidad, se vacunan todo ese grupo y disminuye, cambia el virus, y por eso hablamos de la variante Manaos, la afectación de los más jóvenes, y se va corriendo. Y ahora por eso el primer mundo está planteando hay que vacunar a los niños porque el virus se va a ir adaptando y va a buscar su lugar. Eso es lo que, bueno, perdón, pero parafraseando al virus, es lo que deberíamos hacer nosotros. ¿Que están de acuerdo? O sea, en cuanto a deberíamos, es una cosa, y lo posible, ¿no? Esto de la adaptabilidad. Nosotros, bueno, más allá de que intentamos en el segmento pasado darle otra perspectiva a la cosa y dar una perspectiva más positiva y posible de recursos que podemos implementar o herramientas, en realidad esto afecta, no es fácil. Porque como decíamos, nos está afectando nuestra vida en todos los aspectos, físico, emocional, económico, de proyectos. Entonces, bueno, ojalá pudiéramos tener la misma adaptabilidad y tan rápido que el virus, pero bueno, cuesta y trae síntomas, ¿no es cierto? Sí, yo lo que creo que, bueno, que esta es una realidad, digamos, que ha perdurado mucho más de lo que pensábamos, y que, bueno, tenemos que encontrar la mayor cantidad de recursos, dentro de los cuales me parece hay uno que tampoco hicimos mención, que es la empatía y la solidaridad. Dos conceptos no menores, ¿no?, que nos ayudan tanto en esta situación, esto de poder comunicar, expresar a alguien lo que nos pasa, que nos pueda recibir y escuchar sin juzgarnos, que nos pueda tirar una red cuando la necesitamos, que pueda movilizar y generar ofreciendo algo que en ese momento no podemos
no podemos producir por sí mismos. Me parece que este es un aspecto de cómo nos sostenemos o nos entramamos afectivamente en lo social, que es fundamental, porque lo que hemos visto, que no solo está la respuesta individual a enfrentar situaciones personales, sino que esto es algo mundial, global, colectivo, y que nos dimos cuenta que la respuesta es también una respuesta de responsabilidad y de cuidado, no solo de sí mismo, sino de los otros, ¿no? Sí, yo te escuchaba atentamente y eso que decías vos, bueno, la responsabilidad de grupo o llevándonos a más primitivamente de tribu, ¿no? Es decir, tenemos que, yo voy a contar un ejemplo. Un paciente me decía, y no doy nombres, pero me contaba la semana pasada, y doctor, salí del respirador, estuve 2 semanas en el respirador, internado, después estuve 2 semanas más, en una antes y una después, y estoy acá. Me dice, y le digo, ¿cómo te sentís? Yo, perfecto, me dice, yo no recuerdo nada, a mí me durmieron, y ahora me está generando angustia, me estoy sintiendo mal, porque me cuenta mi familia todo lo que vivieron ellos del otro lado. Y de que me pasaban números, es decir, como si yo digo ahora son las 10:38, y decís, qué frialdad, es decir, no, y empezamos con la PAFI, que el SOFA, los scores que se manejan, esto lo tenemos que aclarar a la audiencia, fríamente en una unidad de cuidados críticos, y que van diciendo y marcándonos cómo vamos, es decir, me decía un hijo de un familiar, me convertí en experto en oxígeno, porque empecé a leer, y entonces que la FiO2, qué significa la FiO2, y bueno, un estudiante de economía, imagínense que lo manejaban con números, entonces él se adaptaba y se adapta a eso, pero a lo que voy es que ustedes ven también consultas de los núcleos familiares, de los familiares directos, de esa angustia que es quizás más importante que la que está pasando nuestro paciente, ¿no? Totalmente, porque esto un poco tiene que ver también con la solidaridad y el cuidado del cuidador, ¿no? Del que está cuidando, del que está rodeando, porque pasa tanta o más angustia que el enfermo, pero bueno, creo que hay que, justamente lo que decía Marcela, la solidaridad y el poder ser más compasivos entre nosotros, ¿no? Que esta pandemia sirva para mejorar en estas cuestiones personales, de evolucionar en lo personal, ¿no? Con nuestros valores y con nuestras actitudes. Y lo que vos estás diciendo, Jorge, de lo que estás hablando tanto en forma individual como lo que la familia o los acompañantes, es un poco lo postraumático, ¿no? Todo aquello que aparece después de haber vivido una situación y que trae todos los recuerdos de todo lo vivido, ¿no? Y que se revive toda la situación con mucha angustia, porque de los dos lados ha sido difícil. Tanto el paciente internado, que en este momento no recuerda nada, pero seguramente aparece todo un registro y una cosa puesto a lo mejor en otro lado y que va a ir apareciendo con el tiempo. Sí, desde la traumático también es para un poco de atención, ¿no? Toda la situación post. Perdón, Silvia, decías que se cortó. No, que también esto de la situación postraumática que habla Griselda es también un poco de atención y de contención, ¿no? Para el paciente y para los cuidadores. Sí, para todo el núcleo, decíamos, de la tribu, perdón, yo lo llamé así porque me quedó ese nombre de la semana pasada que hablamos con el doctor Martín Zapagui sobre el tomo, él hacía hincapié en la tribu y cómo los que podemos saber cómo tenemos que actuar alrededor del caso índice, ¿no? Y no olvidarnos de eso. ¿Vos, Marcela, querías decir algo más, agregar? No, que además muchas veces desde lo familiar, digamos, para no recargar, digamos, a la persona que se contagió, que estuvo sumamente afectada,
bueno, a veces no se vehiculizan determinados sentimientos de cómo se vivió y se busca compartirlos en otros ámbitos para justamente no recargar a la persona que ha sido más afectada, ¿no es cierto? Y desde la consulta ustedes, ¿qué le plantean? Ahora decíamos el mindfulness y otras estrategias, ¿qué estrategias uno como paciente puede encontrar o cómo nos pueden ayudar? Ahí estamos ya en el tratamiento, disculpen. Nosotros al empezar hablábamos con Marcela que las cosas cambiaron también en nuestro espacio terapéutico. Muchas veces es un acompañamiento, ¿no? Porque es la primera vez que estamos todos involucrados en la misma problemática. Yo cuando empezó todo esto me impactó mucho escuchar a una colega, que es una experta en desastres, que decía, es la primera vez que se horizontaliza el problema, ¿no? Porque no es un problema que uno no lo esté viviendo ni le esté pasando. Bueno, como siempre, nuestro espacio en el poder escuchar al otro, en el poderle dar espacio a sus sentimientos, el poder traducir esto que también decía Marcela, ¿no? ¿Qué sería algo esperable? ¿Qué es una conducta dentro de una respuesta normal, digamos, y no patológica? Eso también tranquiliza, porque... Y bueno, y todo lo que es manejo de ansiedad, ¿no? El trabajo de, no solamente el mindfulness, sino, bueno, el trabajo cognitivo, de reconsiderar las situaciones, todo lo que uno hace desde el consultorio. Uh-huh. Sí, pensaba en esto. Me parece que hay momentos en los que uno acompaña y sostiene una serie de emociones. Y también hay un momento donde uno por ahí intenta intervenir para rechipear un poco, ¿no? Vamos a usar este término tan actual, porque también hay en estas emociones a veces se concentran en un pensamiento que se vuelve tan rígido y tan negativo que no se puede como traducir aspectos positivos o valiosos en cuanto a las condiciones favorables que también tiene esa persona o ese grupo familiar, y solo se hace hincapié en un tipo de situación, ¿no? Entonces es como que me parece que a veces es dar lugar a un montón de sentimientos que tienen que ver justamente con la tristeza, con la angustia, pero también hay un momento en donde uno de alguna manera se tiene que rescatar de ese lugar para poder ver de forma más amplia y con mayor apertura otras cosas, ¿no? Porque no todo es la pandemia también. Uh-huh. Sí, ahí agradecemos a Fabián que nos está graficando algunos problemitas que se ven, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a la comida, o la comida en abundancia o escasea. Entonces mi manera de canalizar el problema, de hacer cable tierra, es o aumento la ingesta de forma para poder calmar mi ansiedad o la suspendo. Y lo otro que veía yo mientras ustedes hablaban, una vez más agradecemos a Fabián que me retó, me dijo, no trajiste imágenes para graficar lo que están diciendo las doctoras. Lo otro que decía, las redes, y cómo nuestros hijos, nosotros mismos estamos, vieron el avisito, a mí el celular me dice, esta semana estuvo 2 horas más que la semana pasada. Esos avisos son como amenazadores, como me dice, aflojale a las redes sociales, aflojale al celular, a las pantallas. Eso quería comentarles, y después, la segunda parte de la misma pregunta, ¿cómo hacen ustedes con la videoconsulta? ¿Se adaptan? ¿No se adaptan? Es decir, yo soy un no adaptado, por eso que lo pregunto. A ver, una por una. Primero, a ver, ustedes dos, Griselda, y después seguimos con Silvia, que está alejada en la otra pantalla. Bueno, primero te contesto sobre el abuso de ciertas cosas, ¿no? O el uso, o sea, tanto sea de la comida como de ciertas sustancias que no son nocivas, son nocivas.
como el uso de pantallas, todo eso o sea, se generó un descontrol, por decir así, ¿no? El confinamiento, el encierro, todo eso hace que tal vez recurramos a cosas que en exceso, tanto sea la comida, de hecho, creo que en la mayoría hay estadísticas y en eso hay muchos memes al respecto también. Sí. Lo mismo que se incrementó un montón, el otro día estaba leyendo el uso de ansiolíticos, ¿no? Con un porcentaje solamente más chico de prescripciones y el resto automedicados. En realidad sí, todo este desorden nos llevó a hacer uso nocivo de ciertas cosas que teníamos a mano. Y bueno, son uno de los temas que también abordamos en el consultorio. Sí, a mí me parece que esto de la presencialidad o de la virtualidad, sin lugar a duda, los medios tecnológicos nos dieron una herramienta que era impensable en otro momento, ¿no? Y que, bueno, ha sido un bien para poder seguir comunicándonos. Pero a mí me parece que eso es un poco la necesidad, los estilos, las formas y un contrato que uno tiene con esa persona que viene a consultar y donde encuentra el medio más conveniente o más adecuado o más a gusto en ese momento y bueno, y determina en esa situación eso. A mí, si me preguntas en lo personal, me cansa mucho más la virtualidad, me gusta más la presencialidad, pero entiendo que a veces uno se tiene que adaptar. La otra cuestión, esto en lo que vos decías de los abusos, ¿sabés que me acordé de también esta sobreinformación? Esto de escuchar desde las 20 horas hasta las 24 que nos vamos a dormir, y así es el sueño que tenemos, 4 noticieros que nos hablan permanentemente de lo mismo repetidamente, ¿no? Esto me parece que es un factor que ya se ha hablado, pero que es bueno señalar, que me parece que hay una sobreinformación de cosas que no nos hacen bien, sobre todo porque nos lleva a este lugar de reexperimentar todo el tiempo, y sobre todo en la parte de la noche donde nos vamos a ir a descansar, situaciones que son sumamente angustiantes. Entonces yo creo que ahí también tenemos que poner un límite y un coto entre esto de informarnos, que sin lugar a dudas nos cuida, porque el conocimiento es importante, pero no sobreabundar, digamos, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo, eso de pasamos a hacer números, es decir, hoy cuántos vienen, cuántos van y eso nos despersonaliza por un lado, me parece, y lo otro que es, perdón por el ejemplo, pero es casi un autocastigo, autoflagelación. Yo lo charlo con varios de mis pacientes y le digo, ¿podés manejar? Porque tengo uno que se levanta a las 5:30, se escucha el noticiero, desayuna y arranca con toda la mañana con noticias, y a la tarde, ¿qué hace? Duermo la siesta y sigo con noticias. Es decir, motivarlos en la música existe, es espectacular escuchar un buen recital del intérprete y el tipo de música que quieran, lo que decíamos hoy de la actividad física, caminar, etcétera, etcétera, pero salgamos de ese círculo que me parece que nos empantana más. Sí, totalmente. Sí, yo creo que la misma gente por sí misma también ha adoptado esto de apagar un poco ese picoteo, además que no nos ayuda, sino realmente nos lleva a una situación de que nos desvitaliza realmente. No sirve para nada. Yo me olvidé que estamos en la radio y en la televisión. Creo que nos van a cortar el contrato, tenemos minutos, pero bueno, tenemos que decir lo que sentimos. Silvia, vos, hablando de decir lo que sentís. Yo acuerdo con lo que están diciendo, lo que decían las chicas, y muchas veces este tipo de conductas son las que también se trabajan con los pacientes para que puedan cambiarlas o adecuarlas. Porque muchas veces yo sugiero el que quiere estar muy informado que las lea las noticias y no que las escuche con todo este bombardeo y esta personalización que tienen algunos periodistas, ¿no? Y con el tema de la virtualidad, yo te digo que, bueno, obviamente yo también prefiero la presencialidad, pero ha sido de mucha utilidad, sobre todo para pacientes que yo tenía lejos, el poder seguir en contacto. Y a algunos que no les agradaba la virtualidad,
y que de pronto frente a momentos de dificultad, frente a momentos difíciles, hemos podido estar cerca y han podido canalizar la parte de su terapia a través de esta virtualidad. Y como que se ha ido adecuando y todos nos hemos ido poniendo como más hábiles con el manejo de las pantallas y todo esto. Obviamente cansa mucho más que la presencialidad, es una cosa más fría, pero nos acerca en lo que hablaba antes Marcela de poder ser más solidario, más compasivo, de poder acompañar al paciente en estos momentos que muchos no lo han pasado nada bien. Yo, bueno, en principio voy a anotar lo que dijiste de leer, Silvia, me parece, te voy a robar ese detalle. Y yo le quería preguntar a las tres, siguiendo con mi terapia de hoy, que les estoy robando la consulta, hace una hora que estoy consultando todos mis problemas, ¿qué hay con, bueno, yo presencié un seminario, ¿quién cuida a los que nos cuidan? ¿No? Antes de que empezara todo esto en el 2019, justo en diciembre, miren usted, fue la última actividad que pude hacer en Buenos Aires. ¿Quién cuida a los que nos cuidan? Y hablaba sobre la salud de los profesionales de la salud. La consulta es, porque ya el tiempo nos viene corriendo un poquito, es ¿qué han visto ustedes en la consulta de los profesionales? ¿Qué traen? Porque todo esto, convengamos que una cosa es ser paciente, ser familiar directo de un paciente atacado del virus, y la otra es la salud de ese médico que está en constante choque o viviendo las tensiones tan terribles de esta pandemia, ¿no? Sí. A mí me parece que ahí estamos flojitos. Esa es mi percepción, digamos, ¿no? Me parece que el sistema en general no ha todavía reaccionado, por lo menos lo suficiente. No digo que no haya dispositivos, pero a mí me parece no lo suficiente para armar algo, justamente a quienes están ahí en la primera línea, para cuidar justamente de lo que conocemos como el estrés postraumático y poder prevenir e intervenir a tiempo, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay dispositivos todavía que seguir armando y que seguir potenciando como ofrecimiento, ya sea desde lo individual hasta espacios grupales. Algunos hay, pero creo que no son suficientes, ¿no? Uh-huh. Sí, coincido, pero además hay otra cosa, ¿no? Que también esto ha cambiado. La pandemia ha puesto al profesional de la salud, que generalmente estaba en un lugar de quién era quien cuidaba, investido de este lugar, a ser también alguien que se enfermaba, que tenía, o sea, que los llevó a un punto de vulnerabilidad que también a veces les cuesta ponerse en lugar de pacientes o reconocer esto. Es un tránsito difícil, ¿no? Lo están sufriendo y a su vez es como que todo esto, la vivencia, los ha puesto en otro lugar que todavía les cuesta asumir o ponerse en ese lugar. Silvia, tú, porque nos estamos yendo, nos quedan 2 minutitos, estamos en tiempo, ahí me dice Fabián que estoy en lo cierto. Agradecerles, chicas, Marcela, Griselda, Silvia, su mañana, que les he cortado sus actividades para que vengan, que tuviéramos la oportunidad de charlar desde un punto de vista diferente al virus y todo lo que nos está pasando. Muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo. No, agradecerte por el espacio, ha sido un placer esta mañana y bueno, y felicitarte por el programa también. Sí. Ha sido un buen recurso en este tiempo. Sí, felicitaciones. Gracias, también nos sirve para hacer cable a tierra. Una cosa que decían ustedes, y ahí recordé que ayer me envió el doctor Martín Zapaz que había un seminario para la RAC, que es la Red de Ayuda Comunitaria, para el apoyo de los médicos y del grupo de ayuda de psicólogos y terapeutas.
por supuesto, hablando de la sobreinformación, tenía en el mismo horario una actividad de VIH, una actividad de coronavirus y esa. Tuve que decidir entre las tres y me quedé con la del virus, pero eso es, bueno, como para cierre y corolario de que la sobreactividad a nivel de las webinars, de las charlas, etcétera, etcétera, creo que tendrían que hacer un calendario para que no se nos superpongan. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia, hasta la semana que viene, y gracias una vez más a ustedes tres, Marcela, Griselda, Silvia. Gracias. Un beso y nos estamos viendo. Gracias. Al fin de... Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias.